Hola, bendiciones a todos. En esta tarde quiero compartir con ustedes una semilla de fe con el nombre La piedad del intercesor. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo y hay una necesidad urgente de la intercesión. Dice la Escritura que Dios buscaba en la tierra alguien que se parara delante de él en la brecha a favor de la tierra. Fíjese esto. Y no había nadie hasta que se encontró a Isaías. Y Isaías le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, Dios está buscando intercesores en este tiempo que se paren delante de Él a favor de, no solamente de la tierra, sino a favor de la iglesia, a favor de la familia y a favor de toda una generación que está viviendo sin temor de Dios. La maldad ha aumentado y muchos desconocen realmente, ¿verdad?, las consecuencias de esta maldad que el mundo está viviendo. Así que hay una necesidad de intercesores en la tierra, pero es importante comprender que los intercesores deben moverse con piedad para poder hacer una intercesión efectiva a favor de su familia. ¿Por qué? Bueno, porque la intercesión es pararse delante de Dios y tomar la responsabilidad de los pecados de alguien e interceder a favor de esa persona. Jesús es el ejemplo. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros por causa de nuestro pecado. Él tomó ese lugar y pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, así como Jesús es el intercesor a la diestra del Padre, así nosotros, sus sacerdotes, somos intercesores, ¿verdad?, con Jesucristo a la diestra del Padre a favor de la tierra. Entonces, vamos a ver, vamos a ir al libro de Deuteronomio 9, 20, 21. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de intercesión lleno de piedad, ¿verdad? Deuteronomio 9, 20, 21 dice así: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Está hablando Moisés aquí, y vemos que Dios se enoja contra Aarón por la edificación del becerro, y que hace que todo el pueblo caiga en pecado, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que dice que también Jehová se enojó contra Aarón en gran manera para destruirlo, ¿verdad? Por eso dice el Señor: estaba buscando quién se parara delante de él a favor de la tierra para no destruirla. ¿Qué hace enojar a Dios? El pecado del hombre. ¿Qué hace enojar a Dios? Las cosas que hacemos que a Él no le agradan. Pero Dios, en su misericordia, está buscando gente que se pare delante de Él para no destruirlo. Es lo más hermoso que puedo ver. Por eso Jesús mismo, siendo Dios, es intercesor. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el pecado de la humanidad lo enoja y trae destrucción, pero Él también es misericordioso y nos enseña que si hay alguien que pida perdón por esos pecados, Él retira la intención de destrucción. Dígame si esto no es maravilloso y hermoso dentro del reino de Dios. Dios nos da la fórmula para que nosotros podamos retirar de nuestras vidas y aún de nuestras ciudades las consecuencias del pecado. Entonces dice que Jehová se enojó con Aarón en gran manera para que quería destruirlo. Entonces Moisés oró por Aarón en aquel entonces y tomó el objeto de vuestros pecados. Miren la oración que hace Moisés. Él tomó el objeto del pecado, el becerro que había hecho, y lo quemó en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Moisés, como intercesor, ¿verdad?, oró a favor de Aarón, tomó el pecado de Aarón. Mire qué hermoso esto, eso es la intercesión de piedad. Tomó en la oración el pecado de Aarón, es tomar en la oración el pecado de Aarón y destruirlo, ¿verdad?, de volverlo polvo. Dice que él lo redujo a polvo y echó el polvo de él en el arroyo
que descendía del monte, o sea que desapareció el pecado. Cuando nosotros intercedemos delante de Dios a favor de alguien, eso es lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, estamos desintegrando, estamos destruyendo. ¿Y qué tipo de intercesión hacemos? Nos ponemos en el lugar de la persona que pecó y nos arrepentimos y pedimos perdón. Recuerde que Jesús tomó nuestro lugar. Eso es lo que hace un intercesor del reino de Dios. Nosotros tomamos el lugar de la persona para pedirle perdón a Dios por los pecados de esa persona, y eso automáticamente está destruyendo, volviendo el pecado en polvo, ¿verdad? Desmenuzándolo y desapareciéndolo de la presencia de Dios, para que esa persona, por consecuencia de su pecado, no sea destruida, sino que Dios le traiga misericordia sobre esa persona y esa persona pueda cambiar su actitud, su pensamiento y su mentalidad. Entonces, lo mismo nosotros podemos hacer hoy. Dios nos está llamando a ser intercesores de nuestra familia, de nuestra iglesia y de nuestra ciudad. Tomar el lugar de nuestra familia, tomar el lugar de nuestra iglesia, tomar de los miembros de nuestra iglesia, tomar el lugar de los miembros de una ciudad, de una nación, y pedir perdón a Dios por esos pecados, para que estos sean pulverizados y estas personas puedan recibir la misericordia y la ayuda de Dios, ¿verdad? Es mantener a todas esas personas que amamos a cuentas con Dios, para que ellos puedan recibir del Espíritu Santo para proceder a ese arrepentimiento. Entonces, Moisés, fíjense que era un intercesor de 3 millones de personas y los mantuvo a salvo de la destrucción de Jehová por la labor intercesora. O sea que Moisés intercedía por 3 millones de personas y Dios lo quería destruir, porque se imagina, piense por un momento, 3 millones de personas haciendo locura, haciendo idolatría, haciendo desastre, comportándose, y a veces nosotros con 12 no podemos. Y la verdad que es admirable, ¿verdad? A veces con 3 hijos no podemos, a veces con 12 discípulos no podemos. Entonces, ¿por qué? Porque no somos eficaces en la labor que hacemos. Entonces, Moisés tenía 3 millones de personas, pero él estaba intercediendo por esas 3 millones de personas para que su labor fuera más liviana, para que su labor fuera más ligera, cuando él, ¿verdad?, a diario se arrepentía de esas personas, intercedía por ellas. Entonces, vemos que Dios no destruyó a Israel por la labor de intercesión de Moisés. Esa es la realidad. Si usted va a la Escritura, se va a encontrar con eso. Dios no ha destruido a nuestra familia, a gente en nuestra ciudad, por la labor intercesora de nosotros, que a veces no lo comprendemos. No vemos la destrucción de la gente. ¿Por qué? Porque nuestra labor intercesora está siendo muy eficaz. Mira esto, mira la piedad en la intercesión es muy importante. ¿Y por qué le llamé esto la piedad en la intercesión? Porque verdaderamente nos tenemos que mover en piedad en nuestras vidas para poder ir delante de la presencia de Dios y querer tomar el lugar de otro. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros estamos heridos, ofendidos, y eso no da ganas de orar por nadie. Así estaba Israel, que nada más Dios encontró a Isaías. Entonces el resto de la población estaba ofendida y herida. Cuando usted está ofendido y herido, usted no quiere orar por nadie. Usted quiere que le caiga un trueno, un rayo, o el fuego del cielo lo consuma, como Pedro. Pero entonces por eso hay que pedir piedad a Dios en nuestros corazones, porque solo ese espíritu de piedad que estuvo en Moisés, que estuvo en Job, nos ayuda a nosotros a ir delante de la presencia de Dios, a tomar el lugar de esas personas y comprender como Jesús comprendió: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, ¿verdad? Es bien difícil hacer eso. Solo se puede lograr con una vida rendida al Espíritu de Dios y dejar que el Espíritu de Dios se vuelva el intercesor en nuestras vidas, para poder interceder a favor de la tierra, de nuestra familia y de la iglesia, aún en aquellas personas que nos lastiman o nos hieren. Es muy difícil, pero la intercesión verdaderamente
desde este punto de vista, que es la verdadera intercesión del reino, realmente sana nuestros corazones. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nos ponemos en el lugar del pecado de la otra persona, realmente eso solo lo puede producir el amor. Y también el Espíritu Santo va a hacer que nosotros sintamos lo que siente la otra persona en esa posición. Así que quiero cerrar con Job 1:5. Mira lo que dice Job 1:5. Otro ejemplo de la intercesión llena de piedad. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job hacía sacrificio, ¿verdad?, de intercesión, ofrenda de oración a favor de sus hijos por si ellos habían pecado. Mira la piedad de Job, que él iba delante de Dios y se ponía en el lugar de sus hijos a pedirle perdón a Dios y elevaba ese sacrificio por si ellos habían por si ellos habían pecado. Ni siquiera él sabía, pero él tomaba ese lugar. Eso es lo que necesitamos en este tiempo que estamos viviendo, que sabemos que estamos viviendo tiempos de sacudimientos globales, ¿verdad? Y que entendemos que Dios también está en mucho de este asunto. Entonces debemos comprender lo importante que es interceder a favor de nuestra casa. Israel celebra una fiesta que se llama la fiesta del perdón. Antes de entrar al nuevo año, ellos ayunan y oran 10 días. ¿Qué hacen ellos? Confesar todo el pecado de ellos y de su familia. Lo confiesan, lo declaran. Así como nosotros en nuestro país hacemos declaraciones de renta. Usted no puede tener un nuevo año fiscal si usted no hace una declaración de su compañía del año anterior. Mira el término que se usa, declaración. O sea, aún fíjense que los gobiernos usan esta declaración para limpiar y poner al día una compañía para que inicie un año operacional nuevo. Fíjense qué hermoso cómo el cielo alinea todo en la tierra. Nosotros también estamos a punto de entrar a un año nuevo hebreo, según el calendario hebreo, y es importante que comprendamos que en este tiempo Dios está haciendo cosas y sacudiendo cosas, porque necesitamos declarar el pecado, no nuestro nada más, sino el de nuestra familia, el pecado de aquellos que no saben pedir perdón, el pecado de aquellos que no tienen humildad para arrepentirse y reconocer su pecado, el pecado de aquellos que no conocen la palabra y que no conocen lo importante que es confesar el pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Así que yo te invito a través de esta semilla de fe que en estos días tú te detengas y tomes el lugar de tu familia, toma el lugar de tus seres queridos, toma el lugar de tu iglesia, de las redes, de los miembros de la Casa de Paz. Yo te invito que toma el lugar y de aquellos que tú sabes que no tienen la humildad para pedirle perdón y reconocer a Dios, delante de Dios su pecado, de aquellos que no conocen la palabra, de aquellos inconversos, de aquellos que están alejados de Cristo. Toma el lugar de ellos y pídele perdón a Dios para que sea quitada toda maldad o destrucción y ellos puedan ingresar a un nuevo año, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios, y que el Espíritu Santo pueda hacer una obra nueva en sus vidas. Así que esta va a ser nuestra oración, este tiempo de cierre del año de agosto, del mes de agosto, inicio del mes de septiembre. Es un tiempo importante para comenzar a interceder, que los verdaderos intercesores, como Moisés, como Job, como Isaías, como Jesucristo, como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como los apóstoles, comencemos a hacer nuestro rol de intercesión delante del trono de gracia, porque para eso fuimos escogidos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Bendiciones.